La presentación del proyecto final de Electrónica 2 del grupo A, conformado por Wilfredo Fuentes, Víctor Méndez y Jorge Resplandor. Nuestro proyecto se llama Encendido de lámpara a control remoto más lámpara de emergencia. Nuestro diagrama ya está montado en nuestro informe técnico, pero lo vamos a explicar en el circuito. Entonces, aquí tenemos nuestro circuito en protoboard, nuestro lámpara de emergencia, batería, lámpara normal y un control. Entonces, nosotros mencionando los componentes que tenemos utilizados aquí, ya conocemos los transistores BJT, conocemos el MOSFET IRF Z44N, el amplificador operacional LM324N. Aquí tenemos el nuevo componente que sería un relé de 12 voltios, un nuevo componente que sería un triad, un mod 3021, un contador CD4017. Atrás del condensador tenemos ese de allí, el 555, y nuestras resistencias, un fotodiodo receptor. Estas dos salidas que están aquí son para la alimentación de esa lámpara de emergencia, y este cable de aquí es la alimentación del circuito. Entonces desconectamos para ver cómo prende ahí la lámpara de emergencia, conectamos, prende nuestro circuito, apagamos con el control, y bueno, ese es nuestro funcionamiento. Ahora el detalle de cómo funciona nuestro circuito. Entonces vamos a explicar nuestra primera etapa, que vendría siendo estos dos transistores, el fotodiodo y el 555. Vamos a partir de que el 555 se activa con un pulso negativo. Entonces, haciendo el análisis de cuándo están pasando corrientes o por dónde está pasando la corriente, vamos a decir que estamos ahorita en estado cero, o sea de que nuestra lámpara está apagada. Vamos a llamarlo así, estado apagado. Entonces, cuando nosotros presionamos aquí, pasamos a un estado de encendido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vimos en nuestro informe que el fotodiodo receptor, en este caso, se permite el paso de corriente cuando recibe una luz infrarroja. Entonces, allí estamos en un estado de que no tiene luz infrarroja pasando. Entonces, la corriente va a preferir pasar entre el nodo de esta resistencia, o sea, desde este punto, va a preferir pasar a la base de este transistor. ¿Qué pasa cuando hay paso de corriente en la base del transistor? Permite el paso de corriente entre el colector y emisor, o sea, va a querer pasar por allí la corriente, en vez de venir por este cable que va hacia el otro transistor. Entonces, caso en el que prendemos allí vamos a ver que se vea, que le damos a un botón, prendió allá. Eso quiere decir que prefirió paso de corriente ahorita, primero por este punto, o sea, entre esta resistencia y el punto de tierra, prefirió paso de corriente, y este transistor dejó de pasar corriente entre colector y emisor, y prefiere pasar corriente entre el punto del nodo de esta resistencia y la base de este transistor. Entonces allí permitió el paso de corriente entre colector y emisor. Entre colector y emisor. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que este 555 que está detrás del condensador se activa con un pulso negativo. Entonces, cuando volvemos a presionar y haciendo el análisis del segundo transistor, cuando presionamos, ahí presioné otra vez, cuando presionamos
lo que está pasando es que él ahorita, vamos a decir que estamos en estado de no presionar el botón. Él prefiere pasar el voltaje entre esta línea, bueno, ahí se activa porque es muy sensible, entre esta línea y el disparador del 555. Pero cuando vamos a hacer el caso de que encendemos, en ese instante de tiempo pasó corriente pasó la corriente de este punto hacia arriba, hacia el nodo donde está de este lado de la resistencia. Pero él no quiere pasar por la resistencia porque tiene un cable, o sea, va a preferir pasar por este cable y darle el pulso negativo al 555. Entonces ahí vemos cómo le llega ese pulso al 555. Apagamos aquí para ver el diagrama del 555 y apreciamos que su diagrama, que en este caso es este que está aquí, que su diagrama es de un mono estable. El mono estable está en funcionamiento, o sea, su tiempo de encendido o de bajo y alto está dado por la capacitancia y la resistencia, o por el circuito RC. Entonces, para diseño, nosotros tenemos que saber que ese periodo de tiempo en el cual está en 0 y cuando está en 1, cuando está en alto y cuando está en bajo, cuánto tiempo está en alto, no puede ser un tiempo muy grande, porque si yo quiero apagarlo o no confundir al operario cuando le dé aquí e intente apagar pero no se apague, tiene que saber porque, o sea, nosotros sabemos que si ese tiempo es muy alto es porque todavía está en estado alto y no se ha descargado del condensador. Entonces la razón de hacer el diseño es que ese tiempo no sea tanto tiempo ni sea un tiempo muy corto, porque entonces este mínimo pulso puede hacer que se encienda y se apague en una sola presionada del circuito, por decirlo de alguna manera, o del botón para activar el circuito. Entonces sabemos que es monoestable, que ya lo vimos en clase. Entonces, explicación de algo que no vimos en clase: el CD4017, que vendría siendo el que está al lado, este de aquí. Ese CD4017 es un contador. Entonces, viendo el diagrama, vamos a apagar la luz para poder ver la pantalla. El diagrama dice que está conectado en el pin 16 a 12 voltios, en el pin 13 y 8 a tierra, en el pin 14 recibiendo el pulso de la salida del 555. El pin 2 va hacia el autoacoplador y el pin 15 y el 4 están puenteados. Viendo un diagrama del pinado de ese circuito, sería pin 16 a 12 voltios o a VCC, pues, al voltaje que estén manejando. Pin 8 y pin 13 a tierra. Bueno, ya sabemos que este es tierra, pero este es para habilitar la función de conteo de salida 1 o salida 0, salida 1, salida 2, salida 3, así sucesivamente hasta la salida 9. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que porque tenemos un puente entre el 15 y el 4 y cómo se activan los pulsos, pues vemos que el pin 14 está conectado al 555. Entonces, cuando le llega el pulso del 555 al pin 14, suponiendo que prendimos el circuito, entonces lo que tenemos es la salida 0, porque nada más lo prendimos pero no le hemos dado al botón. Le damos al botón del control, pasa todo lo que ya hemos visto. El 555 le da pulso al pin 14 y él cambia el estado de la salida 0
o sea, el estado de la salida 0 estaba en alto, entonces lo pone en bajo, y en alto ahora está el pin 2 o la salida 1. Luego, ese en alto vendría siendo que nosotros presionamos y él está en alto, está encendido. Luego, si lo volvemos a presionar, que es lo lógico, que saliera en la salida 2 o en el pin 4, pero nosotros tenemos el pin 4 puenteado con el pin 15. Entonces, cuando ahí viene el otro pulso, se resetea y vuelve a estar en salida 0. Entonces, esto es muy importante porque nosotros no queremos para este circuito una salida 2, 3, 4 hasta 9. Solamente queremos estado de que esté encendida esa lámpara o no esté encendida. Luego, el funcionamiento del mod 3021 es un optoacoplador. Entonces, razón del funcionamiento de eso lo podemos ver en este circuito de aquí, que es como es por dentro. Entonces, entre el pin 1 y pin 2 hay un LED o un diodo que emite una luz, y vamos a llamar que es, en realidad es un triad, pero vamos a llamarlo que es como un fototriad. O sea que cuando hay corriente en este punto, él aprovecha el alto permanente de la salida del CD4017, aprovecha ese alto en la salida 2 que alimenta este LED o este diodo que está aquí, para que haga su función de alumbrar al fototriad y permite el paso de corriente entre estas dos direcciones. Entonces vamos a explicar un poco más adelante de qué es un triad. Un triad es un componente que permite el paso de corriente AC. Por eso esas flechitas. Pasa para allá, pasa para acá, pasa para allá. O sea, la onda seno. Entonces, vemos allí algo parecido a un MOSFET que tiene un gate. Cuando le llega la señal al gate, él permite el paso de corriente entre 1 y T2. O sea, en la dirección, en corriente AC, que es semiciclo positivo y semiciclo negativo. Entonces, en esta parte del circuito ya hay que tener cuidado porque estamos trabajando con AC. Vemos que el gate es la pata número 3. Entonces, alimentar el gate es la pata número 3, que vendría siendo esta que está aquí con la resistencia de 100 ohms, y bueno, sale del pin 4 del optocoplador. Entonces, cuando el optocoplador, vamos a llamarlo que está encendido, o sea que tiene su estado del CD4017, vamos a decirlo así para que se vea físicamente. Cuando le da estado de alto a este tiene su LED interno encendido, el fototriad está funcionando y permite el paso de corriente, o le da la señal al gate de este triad, y él abre el paso de corriente entre T1 y T2. T1 y T2 están conectados a esta bornera que está aquí, que ese cable es el mismo que llega allá, ese cable negro-blanco, es este mismo negro-blanco. Entonces, cuando presionamos, bueno, él hace su función de permitir pasar la corriente, porque el gate tiene una señal y permite el pase de corriente entre T1 y T2 y prende la lámpara. Ese es nuestro circuito ya de encendido de lámpara a control remoto. Ahora, explicación de cómo es el funcionamiento de la encendida de la lámpara de emergencia. Entonces,
esto funciona para los eventos en que hay fallos de energía eléctrica, poder seguir teniendo luz en la habitación o en el área donde se encuentre el operario, la persona con discapacidad motora, o que no debe tener un contacto no se debe tener contacto, por lo menos en nuestro objetivo del funcionamiento de nuestro proyecto era que fuera para personas que no tenían que tener contacto, ya que estaban hospitalizadas y por alguna razón, por temas de seguridad, mejor dicho, médica, no se debe evitar el contacto frecuente con ellos. Entonces, esto le ayudaría en que con el control la persona puede presionar y ella misma enciende o apaga la luz si lo quiere. Pero sabemos que también existen fallas eléctricas, entonces para que pueda tener luz cuando no hay energía eléctrica, se encienda la lámpara de emergencia. Entonces nosotros definimos esto para darle una utilidad a nuestro proyecto, pero sabemos que esta etapa de aquí, la del trilla, el otocoplador y bueno, nuestro circuito primario de encendido de lámpara, no solamente sirve para un encendido de lámpara, sino también le podemos dar utilidades de encendidos de aires, ventiladores, equipos de carga, pues, por decirlo de alguna manera, que podemos activar a distancia sin necesidad de darle a un switch físico, sino que podemos utilizar un control remoto. Explicación de la encendido de lámpara de emergencia. Entonces, al principio del video dijimos que este cable de aquí es el que le da alimentación a nuestro circuito primario, que hay que definirlo como de donde dice este voltaje 12 de aquí y este 0 voltios de aquí. Ese lo da este cable que está en este regulador de aquí. Entonces, cuando simulamos una falla de energía, vamos a decir que se desconecta esto, se prende nuestra lámpara de emergencia. Entonces llega la luz o el servicio de energía, mejor dicho, y entra al circuito primario, pues ya tenemos nuestra lámpara funcional o nuestra lámpara primaria. Cuando falla la energía eléctrica, prende la lámpara de emergencia. Entonces, ¿cómo funciona nuestro circuito en esa parte? Vamos a apagar un momento la luz para ver el diagrama. Entonces, ese diagrama es el de ahí arriba del relé. El relé, si vemos, está siendo alimentado por nuestro regulador también de 12 voltios. Entonces, cuando no tiene alimentación, o sea, se va la luz, él pasa de estar en el normalmente cerrado, o sea, cuando hay luz él está en normalmente cerrado, cuando no hay luz pasa normalmente abierto, que es donde tenemos el circuito secundario, que es el encendido de lámpara de emergencia. Por cumplir con la utilización o la implementación del funcionamiento de los componentes que vimos en clase, pues tenemos un comparador. Suena un poco utilizar componentes de más en un circuito que no los amerita, pero más adelante explicamos cuáles son las ventajas de utilizar un MOSFET. Entonces, el amplificador operacional que vemos, el que dice allí LM324, lo que hace es que compara de cuando hay luz y cuando no. Entonces, él tiene su alimentación directa de la batería.
Cuando falla vamos a ver, a mostrarlo aquí en el circuito. Él tiene alimentación positiva con este cable verde y el tierra con este cable blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita está siendo alimentado, o sea, este está en el normalmente, este está en normalmente cerrado, o sea que no tiene alimentación este circuito. Cuando simulamos la falla eléctrica, ahí la simulamos, escuchen, suena, ese es el relé que sonó. Cuando simulamos, él entra en funcionamiento, o sea, él pasa normalmente, vamos a verlo así, él está ahí en normalmente cerrado. Cuando se va la luz, pasa el normalmente abierto y le da corriente a este cable verde, alimenta a este circuito compara si hay o no voltaje en sus pines inversor y no inversor, y el que sea más alto le va a dar el voltaje de salida, pues, que está en el pin 1. El pin 1 vemos que va a la pata número 1 del MOSFET. Entonces, viendo el datasheet del MOSFET, el pin 1 es el gate. Entonces, sabiendo que el MOSFET funciona con voltaje en el gate, entonces, ¿qué pasa cuando hay voltaje en el gate? Permite el paso de corriente entre el source y drain. Entonces, cuando se va la luz, enciende, ahí se ve la luz de la lámpara. Cuando llega la luz, deja de estar alimentado el gate porque se le quitó la alimentación del comparador y del relé. Entonces llega la luz, se apaga la lámpara de emergencia. Se va la luz, se enciende la lámpara de emergencia porque el gate, ahí se ve la lámpara de emergencia encendida. Eso es porque el gate está ahorita siendo alimentado. Permite el paso de corriente entre drains y source. Y pues entre drains y source lo que hay es la lámpara de emergencia. Entonces, ese sería nuestro funcionamiento de la lámpara de emergencia. Entonces, lo que dijimos, explicación de por qué utilizar un MOSFET y no directamente el relé. Pues si nuestro equipo nada más va a utilizarse como lámpara de emergencia, pues sería más costeable utilizar solamente un relé. Pero viendo las propiedades de nuestro MOSFET IRF-Z44N, leyendo el datasheet vemos que él permite hasta 49 amperios. Entonces nos permite más potencia, más flujo de corriente entre sus pines que el relé, ya que el relé indica que solamente puede pasar 20 amperios. Entonces, este MOSFET lo que nos permite es el paso de una carga más alta en un circuito que tenga mayor consumo, y pues ahorita está siendo subutilizado, por decirlo de alguna manera, porque él permite un paso de corriente aún mayor. Pues sin más que decir, agradecemos que hayan visto el video y que se haya comprendido el funcionamiento de nuestro proyecto.